pasaje empieza con la afirmación de que debemos nosotros desear ardientemente los dones espirituales. Y luego entra el apóstol en una explicación de por qué el don de lenguas no debe ser algo que se procure de manera pública, sino que debemos preferir o debemos anhelar o desear preferentemente el don de profecía. Para nosotros, ¿verdad? Como iglesia, yo reconozco que nosotros no hemos procurado los dones espirituales como debiéramos. Por eso es bueno que nosotros tomemos series completas. Algunas personas dicen, no, es que no estoy de acuerdo que prediques series completas porque hay muchas cosas que no tocas cuando estás en una serie. Pues sí, pero lo contrario también es lo correcto. Hay muchas cosas que nos forza el texto a tocar que no tocaríamos si estuviéramos picoteando y brincando por todos lados. Y lo que a mí me está trayendo mucha convicción es que nosotros no tenemos una base o una historia de procurar los dones espirituales. Creemos en ellos, creemos que existen, algunos los tenemos, pero no los procuramos. Y entonces estamos terminando desobedeciendo la palabra de Dios. Y tal vez tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué tiene caso que hablemos del don de lenguas en la iglesia un domingo? Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué debemos no solamente hablar del don de lenguas, sino buscar todos los dones en la iglesia? En lugar de simplemente dejar las cosas como están y decir, oye, así la iglesia está bien, pues ¿para qué le movemos? Yo te voy a dar 3 razones principales por las que debemos procurar los dones. Número 1, porque la Escritura nos lo manda. Porque si no lo hacemos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y sí tienes razón, que aquí Pablo está dedicando 3 capítulos, el 12 y el 13 y el 14, a hablar de los dones espirituales. Aunque la semana pasada Alex habló del amor, es el amor en el contexto de los dones espirituales. Por eso lo está poniendo Pablo ahí, porque está corrigiendo el abuso egoísta de los dones espirituales que había en Corintio. Entonces es una palabra correctiva, donde él está diciendo, miren, este es el camino más excelente. Pero es parte de su defensa y de la instrucción sobre el uso adecuado de los dones espirituales. Ahora, no en todo el Testamento está limitado lo que se habla del don de profecía, de los dones espirituales. En Pedro se habla un poco también, en Romanos se habla un poco también, pero de ahí en más no hay mucho. Sin embargo, hay suficiente para saber que la iglesia primitiva abundaba en los dones y nosotros debemos entonces también buscarla, hermanos. No es más importante ciertas partes de la Biblia que otras. Déjame corregir esa afirmación. No es que no sean más importantes unas que otras. Hay cosas que son centrales, que son muy importantes en sus énfasis, pero toda la Biblia es palabra de Dios. Todos sus mandatos son obligados. Todas las cosas que Dios nos dice que son buenas las debemos procurar. Esa es la primera razón. La segunda razón es que Dios dice que los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Y eso debe de ser para nosotros una gran motivación, porque el centro del propósito de Dios en el mundo se encuentra en la iglesia, no fuera de la iglesia. El corazón, el centro, el foco del propósito de Dios en el mundo está localizado en la iglesia local. Y si ahí es donde tiene sus ojos puestos Cristo, en donde Él dice, y yo edificaré mi iglesia. Y si Él dice que ama a su iglesia como un marido debe amar a su mujer y dar su vida por ella, y cuidarla y nutrirla para que esté siendo desarrollada de una manera sana y fuerte y pura como el Señor quiere presentarse a su esposa, nosotros debemos estar abocados en la edificación de la iglesia. Y los dones son parte de eso. Entonces la segunda razón, por su iglesia debemos de procurar los dones. Y la tercera, ¿verdad? La tercera pudiéramos decir, ¿verdad? Que tiene que ver con la distinción de la iglesia, que el Señor dice, en esto van a saber ustedes que son mis discípulos. ¿Y qué es lo que dice el Señor?
en que se amen los unos a los otros. El texto de 1 Corintios 13 habla precisamente definiendo y describiendo qué es ese amor que debemos de tener los unos por los otros. Nosotros debemos amarnos, y el contexto de este pasaje de procurar los dones es que nosotros debemos hacerlo por amor a nuestros hermanos. Y cuando nosotros vemos que nuestros hermanos necesitan algo que nosotros no tenemos para darles, y que el mundo no se los puede dar, y que necesitan consuelo, aliento, exhortación, corrección, aclaración, o sea, todas estas cosas que podemos necesitar en nuestra vida, por amor a ellos, debemos entonces decir: Señor, danos de tus dones para que nosotros podamos servirnos unos a otros. Entonces el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo, el amor busca servir a los demás. Y eso debe ser motivación suficiente, decir: Señor, dame algo para yo dar a mis hermanos. Cuando tú vayas al grupo de casa, esa debe ser tu motivación. Vas a tu grupo y decir: Señor, dame algo para bendecir a mis hermanos. Y por eso es que debemos poner mucha atención en esto. Hemos estado ya varias semanas, hemos hablado varias veces acerca de procurar los dones del Espíritu, y vamos el día de hoy a hacernos un poquito más específicos. Ahora, ¿por qué Pablo lo menciona aquí? ¿Por qué este problema de las lenguas? ¿Qué es lo que está corrigiendo Pablo? Lo que estaba pasando, las lenguas, hermanos, es un fenómeno extraordinario. Es algo sobrenatural, raro, hasta misterioso, que lo que pasó con los corintios es que cuando empezó a ver esas manifestaciones, esos dones, que eran bautizados con el Espíritu Santo, y algunas personas empezaban a hablar en lenguas. Cuando sucedió eso en el Nuevo Testamento, los corintios, que tienen un origen griego, que vieron eso y ligaron eso a una gran espiritualidad. Empezaron a codiciar el don de lenguas como si fuera un don superior. Y desgraciadamente empezaron ellos a hacerlo públicamente en la iglesia, en donde realmente había una confusión tremenda, un ruidajo tremendo, y nadie sabía qué estaba pasando, y los espirituales estaban hablando en lenguas, y probablemente había una algarabía ahí, ¿verdad? Y un desorden, un alboroto ahí, que Pablo escuchó de eso y está tratando de corregir y traer orden a la iglesia. Lo que estaba motivando esto era un egoísmo de la gente, decir: es que yo tengo el don de lenguas y yo tengo el derecho a usarlo y hacer con el don de lenguas lo que yo quiero, algo así parecido. Y Pablo dice: no, ese no es el propósito de los dones. El propósito de los dones es edificación, y es lo que deben de buscar. Y aquí en este capítulo el apóstol está diciendo: no solamente es edificación, sino que el énfasis debe de ser en la comprensibilidad de lo que se está haciendo. Dice: tiene que ser algo inteligible. En la iglesia no estamos aquí para vivir un alboroto. En esta iglesia estamos aquí para edificarnos, y para que haya edificación tiene que entrar por la cabeza. Entonces, aquí está corrigiendo el apóstol este énfasis. Pero reconocemos, el don de lenguas es controversial. Y como les digo, suena hasta algo así como misterioso. En el mundo moderno, ¿verdad? Es controversial porque muchos no entienden, y se ve como algo realmente extraordinario y por lo tanto raro, y puede ser desconcertante cuando no es instruido correctamente o practicado correctamente. En muchas iglesias cristianas los dones se rechazan, el don de lenguas en particular lo rechazan, lo consideran algunos hasta diabólico. Hermanos cristianos así bien buena onda, que dicen: no, a mí se me hace que eso es del diablo. Y no los culpo, porque ha habido una de abusos y de exageraciones y de cosas mal hechas entre las iglesias que sí creen en los dones espirituales, que son carismáticas o pentecostales, que creo que ha llevado a una reacción que luego se convierte en un rechazo. Pero para muchos de nosotros los dones, y el don de lenguas incluido, es algo bien natural, que hemos experimentado tal vez toda nuestra vida creyentes, ¿verdad? Y que en un principio puede haber sido sorprendente, ¿verdad? Pero que ha sido alguna práctica muy apreciada y muy de gran ayuda espiritualmente en nuestras vidas.
Y por eso es que creemos el día de hoy vamos a tratar estos dos temas, el mensaje le he puesto entendiendo el don de lenguas y el de profecía. Entendiendo el don de lenguas y el de profecía. Y estas 2 semanas vamos a estar hablando del don de lenguas y del don de profecía. Esta semana viendo un poquito más sobre qué son y la siguiente semana un poquito más sobre cómo ponerlas en práctica. ¿Ok? Ahora, puesto que no hemos hablado mucho de esto y muchos de ustedes no saben ni siquiera de qué estoy hablando cuando hablo del don de lenguas, o sea, vamos a tratar de definirlo y describirlo, pero sí quiero que tengan esto en mente. Lo que Abelardo trajo hace unas semanas cuando introdujo el capítulo 12 y dijo, miren, la razón principal porque las personas no buscan los dones de lenguas en muchas ocasiones es por temor. Por temor a lo desconocido, por temor a algo que es sobrenatural. Okay, que no es natural, no lo puedes necesariamente ver así claramente con tu mente o entenderlo, ¿verdad? Sino que es algo pues sobrenatural, extraordinario. Y por eso es que nos desconcierta. Pero yo quiero recordarles esto, que cuando las personas me dicen, es que yo me siento muy raro, y es que yo no sé qué onda con eso, yo prefiero no meterme. Yo quiero que repasemos este texto antes de entrar en 1 Corintios 14. Vayan a Mateo 7:7. Hay 2 pasajes paralelos en la Biblia que pone Jesús. Jesús explica su postura, la postura del Padre con respecto a estas cosas. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ese es Mateo. Y en el capítulo 11 del libro de Lucas, Jesús menciona cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo al que se lo pida. Lucas 11:13. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que tener cuidado con esta cosa de decir, no, yo los dones espirituales, ya, otros, yo mejor me quedo al margen. Ten cuidado, porque si tu reserva es por temor a lo desconocido, y por eso no le estás pidiendo al Señor los dones espirituales, estás diciendo algo feo del Señor. Estás diciendo, no confío en ti. No confío que tú como mi buen Padre me vas a dar cosas buenas. Te voy a pedir, dame un don espiritual. Y no, a lo mejor viene un espíritu maligno. Hermanos, ¿qué estamos diciendo acerca de Dios en eso? No, es que yo siento que todo eso, los carismáticos y los dones espirituales, hay algo ahí que se revuelve y se mete. Bueno, puede ser. Pero cuando tú se lo pides a tu Padre, tienes que pensar a quién se lo estás pidiendo. Él es el que te dice que los procures y los desees ardientemente. Ahora, ten cuidado de nunca ir a pensar que cuando tú le estás pidiendo algo a tu Padre, conforme a lo que Él te dice que le pidas, y vayas a pensar que te va a dar algo maligno, si tú no lo haces con tu propio hijo, tú no le das un alacrán a tu hijo, ¿cómo puedes pensar que Dios te va a dar algo que te va a hacer daño? Te va a dar algo que sea bueno. Y especialmente cuando estamos hablando de pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu y que nos dé de los dones espirituales para edificación de nuestra vida y la edificación de los demás. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos va a dar algo negativo? ¿Ok? Entonces, con esa palabra preventiva, vamos a entrar entonces, versículo 2. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué es el don de lenguas?
Primero que nada, lo que no es. Número uno, no es lo que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés fue un milagro, fue una señal extraordinaria en la que los discípulos empezaron a hablar y profetizar en diversos idiomas. ¿Okay? Eso es una cosa diferente. Esa señal se le llama xenolalia, con X, xenolalia, donde hubo diferentes idiomas que se estaban hablando. No es el don de lenguas que está escribiendo Pablo en el capítulo 14 del libro de Corintios. ¿Okay? Allá había idiomas que las personas podían identificar como otro idioma. Entonces, las lenguas no son idiomas, son lenguas. ¿Okay? Es un lenguaje, pero no es un idioma. Y aquí es donde muchas personas tropiezan pensando, queriendo pensar, ¿verdad?, que de alguna manera las lenguas son un idioma. ¿Okay? En este pasaje, aquí Pablo nos dice que nadie entiende lo que se dice. Que nadie podría entender lo que se dice, ¿verdad? Porque ahí podría él haber dicho, es un idioma y necesitan conseguir traductores. Pero dice, nadie entiende. Es un idioma donde no es un idioma, es un lenguaje donde le estás hablando directamente a Dios. Y tu mente dice, no recibe ningún beneficio. Entonces ahí entendemos entonces que no es lo que sucedió en Pentecostés, ¿ok? Ahora, tampoco es un don de uso público, ¿ok? No es así como que viene una persona a recibir oración y entonces tú lo que haces es hablarle en lenguas para que la persona reciba. No es algo que de alguna manera significa que tú estás ungido y en ese momento tienes ahí una unción y se está manifestando de esa manera, que es una de las formas como algunas personas lo han usado. O sea, yo lo tengo que reconocer, yo he estado en esos contextos y yo digo, aquí estamos haciendo cosas que realmente no hay ninguna base para estar haciendo ese tipo de cosas. Dice aquí clarito que es algo que Dios le da al individuo para edificación personal. Entonces no es algo que tú usas como para hablarle a otra persona, que parece que es lo que estaban haciendo los corintios. Estaban hablando en lenguas, ni él entendía lo que él me decía acá, ni yo le entendía. Dice Pablo, pues es como dos extranjeros que están queriendo hablar, nadie se entiende. ¿Qué caso tiene que estén haciendo ese tipo de cosas? Entonces no es ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que sí es? Bueno, yo lo podría decir, es un lenguaje espiritual. Ok, vean lo que dice el versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces sí es un lenguaje con el cual se está hablando a Dios. O sea que Dios sí lo entiende. Okay, Dios sí lo entiende. Es un lenguaje espiritual que dice aquí que nuestro espíritu lo habla. Ok, lo habla, inclusive en el versículo 14 dice que es un lenguaje de oración. Vean, porque si yo oro en lenguas, entonces es un lenguaje de oración, lenguaje espiritual de oración que no entendemos y nuestra mente está quedando sin fruto. Entonces, algunos lo han descrito así, el don de lenguas es un lenguaje de oración que va directo a Dios, pero que no está pasando por nuestra mente. Entonces es un lenguaje espiritual, un lenguaje de oración, porque lo usamos para hablarle a Dios. Okay, nuestra mente no recibe el entendimiento y entonces es un lenguaje personal. Okay, personal, un lenguaje de oración personal. Está diciendo aquí que a él mismo se edifica. El que lo habla está edificándose a sí mismo. En versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Okay. Es algo personal. Dice que habla misterios en el versículo 2. Okay. Algo que no estamos entendiendo, pero Dios sí lo entiende.
Entonces, aunque nuestra mente no lo entiende, aún así está viendo edificación, porque aquí dice que nosotros mismos, si tenemos el don de lengua, nos estamos autoedificando. Entonces, si aunque son misterios, si no lo podemos entender, pero sí hay una edificación, sí hay un beneficio. Si tú dices, ¿para qué queremos entonces el don de lenguas? Porque sí edifica al individuo, hay un beneficio espiritual a nuestras vidas. Y por eso es que la Biblia lo llama un don, porque fue dado para edificación. El término bíblico, término usado por los apóstoles, es glosolalia, ¿ok? Que tiene que ver con el uso de tu lengua, que es el uso de la lengua, es una palabra que el glosa es lenguaje. Entonces la glosolalia, lo podemos describir así, o algunas personas técnicas lo ponen así, es una vocalización libre, ¿ok? O sea, el hablar, ¿verdad? Usando sílabas diversas con tu lengua y tu garganta, de parte de tu espíritu y provocado por el Espíritu Santo, pero sin tener un sentido de palabras o de ideas. Se ha analizado, las lenguas no tienen patrón de lenguaje, no son palabras, es una vocalización libre, ¿okay? que sale y te permite de alguna manera comunicar o estar en un proceso de comunicación o de oración con Dios, pero tu mente no está teniendo el beneficio de entender lo que estás hablando. Ahora, vamos a ver esto un poquito más de que es un lenguaje de oración. Aunque no es entendible para nosotros, sí lo es para Dios. Entonces, Pablo nos indica o menciona que probablemente estamos exaltando a Dios. Dice que, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando predicó a Cornelio, a los romanos, en el capítulo 10 del libro de Hechos, dice que ellos oían, ¿verdad? Había visto que habían recibido el Espíritu Santo porque hablaban en lenguas, y dice, y estaban exaltando a Dios, ¿verdad? Hablando las maravillas de Dios. Entonces, probablemente las lenguas, en ese sentido, si es una oración hacia Dios, probablemente incluye elementos de exaltación de Dios. También creo que tiene un elemento de clamor a Dios. Y Pablo menciona en el versículo 15, viene el versículo 15, entonces que oraré con el Espíritu, pero también oraré, el versículo 16 dice de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Entonces dice, es una oración porque si el otro entendiera lo que tú estás diciendo, podría decir amén a tu acción de gracias. Entonces, las lenguas es una vocalización libre que no tiene sentido en nuestra mente, entendimiento de un idioma, pero sí es una expresión de exaltación, de clamor a Dios y hasta de acción de gracias, una expresión de nuestra gratitud y de nuestra expresión de alabanza a Dios sin que pase por nuestra mente. Ahora, si es un lenguaje de oración, Pablo te dice, pide la interpretación de saber qué estás diciendo para que tu mente reciba también edificación. Entonces, sí, Dios quiere que ores en lenguas, pero también quiere que tu fe esté puesta en esa oración y te dice que debes de tratar de entender o tratar de discernir qué es lo que tú le estás expresando a Dios. Ahora, vayan allá a su Biblia al capítulo 8 del libro de Romanos. Porque yo he escuchado personas que piensan que en el capítulo 8 de Romanos el apóstol Pablo menciona lo que son las lenguas. En el versículo 26 y 27. Fíjense lo que dice. Romanos 8, 26. Y dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces algunas personas dicen, esos gemidos indecibles, esos son las lenguas. Yo no creo que sea así por el contexto, porque está escrito en el capítulo 8 del libro de Romanos. Ahí está hablando que nosotros como criaturas, como seres humanos, tenemos adentro de nosotros un deseo por Dios, que obviamente se intensifica cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y son gemidos que no son pronunciables. Hay un gemir adentro de nosotros que nos dice, Señor, te quiero, te necesito. Y dice, pero no podemos, esa expresión tan profunda, no la podemos expresar. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios y Él nos ayuda a orar como debiéramos. Y yo creo que ese pasaje es de aliento para todos, tengas o no tengas el don de lenguas. Porque tú debes de saber que si tú tienes el Espíritu Santo adentro de ti te está ayudando a comunicar con Dios conforme a su voluntad. Que si tú buscas, le dices, Espíritu Santo, ayúdame a orar conforme a la voluntad de Dios, guía mi oración, el Espíritu te ayuda. Ven. Y entonces tengas o no tengas el don de lenguas, tú podrás hablar a Dios conforme al Espíritu. Es más, todos debemos orar conforme al Espíritu. No en la carne, sino en el Espíritu, para orar, como dice aquí, conforme al Espíritu, a la voluntad de Dios, porque es el que la conoce, es el Espíritu, el que nos ayuda. Entonces yo no creo que sean esos gemidos indecibles. Si el texto original ahí es algo que es impronunciable, que es así como cuando tú sientes algo y no lo puedes describir. Eso es lo que está haciendo referencia. Nosotros tenemos algo que no lo podemos describir, que es como un vacío, es un hueco que nadie puede llenar. Es un hambre que nada lo satisface más que Dios mismo. Es algo que cuando estemos nosotros delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Cristo y lo veamos cara a cara, vamos a decir, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Para esto fui hecho. Ahora sí ya estoy en casa, estoy en mi lugar. Lo vamos a saber ahí, porque ahí vamos a ser llenados. Y ese gemir se va a acabar. Pero mientras, nosotros necesitamos del Espíritu para poder orar. Ahora otra cosa que sabemos, y lo vimos desde el capítulo 12, no todos tienen el don de lenguas. No todos tienen el don de lenguas. Los puedes desear, lo puedes pedir, pero no todos lo tienen. Y como hablo aquí, Pablo dice que es para edificación personal, puede ser que tú digas, pues que yo quiero ser edificado personalmente también. Te puedo asegurar que si tú oras conforme al Espíritu y buscas la dirección del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, tú vas a ser edificado por medio del don de lenguas o por medio de otro don. ¿Ok? O sea, Dios reparte dones. Y Él sabe quién necesita qué dones y quién necesita qué otros dones. O más bien, los dones están siendo dados para edificación mutua. Entonces, este no es un don egoísta. Es un don que exalta al Señor y permite a las personas. Yo no sé si les dan el don de lenguas a los que son más torpes para hablar o los que batallan y no saben qué orar. O yo no sé a quién se los da el Señor. A lo mejor se los da a los más habladores para que en lugar de que digan tantas palabras, mejor oren en lenguas. O no sé. Pero no todos tienen el don de lenguas. Y sabes una cosa, así lo diseñó Dios y así es mejor. Así es mejor. Porque el Señor te dice, procura los mejores dones. Y los mejores dones que está diciendo que procures son los dones que se entienden. Esos son los mejores dones. Entonces, si no recibiste el don de lenguas, debe de animarte a que busques otros dones y entonces tienes más posibilidades de recibir otros dones. Así lo veo yo, ¿verdad? A ti ya te dieron don de lenguas, qué bueno. A mí no me lo dieron. Entonces yo todavía tengo más espacio. O sea, a mí me pueden dar otros dones. Eso es en la carne. A la hora de la hora el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, ¿verdad? Pero yo te animo, no te sientas mal si tú anhelas el don de lenguas y recibes otros dones. Ahora,
sí hay un don de interpretación de lenguas. Está mencionado en el capítulo 12 y aquí Pablo lo repite. Si hay un don que se le da a la iglesia o se le da al que tiene el don de lenguas, que le permite, como dice aquí, tener un sentido de lo que se está hablando. Y me gusta la manera como lo puso Pablo, ¿verdad? Te da el sentido para que tenga el sentido, ¿verdad? Dice que pida que lo interpretes, ¿verdad? Para que haya el sentido de qué estás hablando. Dice como cuando se tocan los instrumentos, ¿verdad? Tienes que saber interpretar qué se está tocando. Y sirve mucho, ¿verdad? Que Dios te pueda decir y te pueda revelar y te pueda dar claridad y discernimiento acerca de qué estás tú orando cuando estás orando en el don de lenguas. Entonces, el sentido, no estoy hablando necesariamente de una traducción, sino de qué estabas haciendo, ¿verdad? Y la idea es que si una persona está hablando en lenguas pueda tener el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo siento que el momento que yo estaba orando en lenguas, allí en mi closet estaba teniendo un tiempo íntimo con el Señor y estaba desbordándome. Todo lo que había en mi corazón era acción de gracias, había una gratitud, había un aprecio por la generosidad del Señor. Ya tienes el sentido. Entonces eres edificado en ese sentido, ¿verdad? Y también se lo da a la iglesia. Yo he estado en contextos donde personas llegan hablando en lenguas y las oigo y digo, eso no es del Señor. ¿Ok? Eso no es del Señor. Esa persona trae, esas lenguas no son de aquí. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo. O también a veces personas que están orando y puede haber un sentido entre otros que esa persona está orando con un clamor o alguna cosa así. ¿Ok? Entonces sí hay interpretación, aunque no es un idioma, es un lenguaje que podemos nosotros interpretar el sentido de lo que se está haciendo. Entonces unas aclaraciones nomás, principalmente para aquellas personas que han recibido el don de lenguas y que tal vez lo estén practicando de una manera que a lo mejor no está muy conveniente. Algunos dicen que oran en lenguas en todo el tiempo. Pablo dice aquí, oran en lenguas más que todos nosotros. Algunas personas piensan que el don de lenguas es algo que ellos pueden como que encender y apagar a su voluntad. Si yo le digo a una persona, no, yo sí oro en lenguas, a ver, ora en lenguas y se ponen a orar en lenguas. A mí eso me parece un poquito raro. Les voy a decir por qué. Porque los dones no son dados para uso personal, vimos en el capítulo 2, sino que son dados para edificación. Y si son dones, quiere decir que dependen del Espíritu Santo. Entonces, tú no puedes decirle a una persona, a ver, pásale fulano de tal, sí, a ver, profetízanos. Y la persona dice, espérate, pues ¿cómo que así nomás? A ver, sana a esta persona. ¿Verdad que no se puede? Son dones del Espíritu. Son cosas que tenemos que pedir y se nos tiene que dar. Entonces, yo creo que los dones, yo creo que lo que pasa para las personas que hablan en lenguas es que luego aprenden, ¿verdad?, cómo hacer el sonido. Y entonces lo practican y lo hacen, ¿verdad? Yo también puedo ahorita soltarme a decir una serie de cosas, ¿verdad? Es mi voluntad, pero eso no necesariamente es el don. No sé si me explico. Se me hace que es importante para las personas que tienen el don de lenguas, que entiendan dónde entra su voluntad y dónde entra el hecho de que es algo que está realmente motivado por el Espíritu Santo. Y yo creo que si las personas en las iglesias usaran su inteligencia, usaran su mente y fueran inteligentes, creo que muchos de los abusos que ha habido en el don de lenguas cesarían si realmente buscáramos ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces, otras personas que dicen que hablan en lenguas, dicen que hablan en lenguas en ocasiones en que en comunión con el Espíritu Santo están siendo movidos a eso. O sea, en su comunión, en su
a estar hablando con el Señor, en estar en un momento íntimo con el Señor, surgen las lenguas, son movidos por el Espíritu a esas lenguas. Entonces, esas lenguas vienen a cargar o a hacer expresiones de las cargas o de las intenciones de su corazón. Es como un desbordamiento de su intencionalidad hacia Dios. Ellos están en una comunión y llega un momento en donde ¡pum!, como que se desborda y empiezan a hablar ya sin pasar por su entendimiento directo. ¿Ok? Y yo creo, esas personas, tú les preguntas, ¿tú crees que esas lenguas estaban motivadas por el Espíritu Santo o activadas por el Espíritu Santo? Van a decir, definitivamente. Si yo estaba, como dice el apóstol Pedro, estando yo en el Espíritu, ¿verdad? Estando yo en comunión con el Espíritu Santo, vino algo en mi vida. Y a muchos de ustedes que tienen el don de lenguas, eso es lo que les pasó en el inicio. Entonces, una de las cosas que yo quiero someter a sus vidas a consideración es, procuren eso, busquen eso, busquen que las lenguas se manifiesten cuando ustedes estén en comunión con el Espíritu Santo y no algo que ponen en práctica a la ligera o conforme a su propia voluntad por costumbre, ¿verdad? Porque entonces el don no está apareciendo, está apareciendo una práctica. Si es una vocalización libre, la diferencia es que tal vez no esté siendo motivada por el Espíritu Santo, no por el diablo, pero no está siendo motivada por el Espíritu, sino por tu misma costumbre. ¿Ok? Nomás ahí se lo someto para que lo consideren. Ahora, yo sí, como les digo, sí he escuchado lenguas que no son el don de lenguas. Suenan como una algarabía, en desorden. ¿Ok? Personas que están repitiendo de manera incesante alguna sílaba. Y yo sí les he cuestionado como genuinas, porque muchas de esas veces ocurren en momentos donde hay mucha emoción, donde hay mucha agitación. Y he visto personas perder el control en esos dones y en otros dones o en otras manifestaciones. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, que aquí el Pablo está diciendo, Nel, eso no es del Espíritu. Así dice el apóstol. Dice, el Espíritu Santo está sujeto a la persona. No vengas aquí a decir, es que caí como en un éxtasis. Aún en los éxtasis los apóstoles estaban perfectamente conscientes de qué estaba pasando. Okay. Entonces esos de que nos han pasado, ¿verdad? Personas que de repente se sueltan así como que estoy en el Espíritu y empiezan a gritar y empiezan a decir cosas. A veces, o sea, y si aquí sucede, los vamos a callar. Y les vamos a decir, hey, aquí hacemos las cosas en orden. ¿Tienes una palabra del Señor? Ven, sométela a los ancianos, ¿verdad? Y veremos si te daremos a ti la oportunidad de que la vocalices. Pero no vengas aquí a decir, es que me vino el Espíritu Santo y entonces me solté yo ahí. Porque las cosas no se hacen así. En la iglesia debe haber orden y las cosas tienen que ser inteligibles. Entonces, cuando esas cosas suceden, hermanos, o sea, eso no es el Espíritu Santo. Okay, hay muchos fenómenos que tienen que ver con la psicología de la situación. Entonces, nosotros queremos buscar la edificación y queremos las cosas que sean de a de veras. De a de veras. No cosas aprendidas o no cosas que vimos en otros lados o no cosas que asumimos que así debe ser. Las cosas de a de veras. ¿Ok? Okay, genuinos. Bueno, ahora vamos al don de profecía. El don de profecía. Pablo aquí habla del don de profecía y el don de lenguas. El don de profecía y el don de lenguas. Los está comparando. Está diciendo, no tiene estas cosas, tiene estos beneficios. El don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Vean cómo lo describe aquí el apóstol en el versículo 3. El versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres. O sea, aquí sí hay un idioma. Aquí sí es el uso. Aquí se está hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Todo esto viene de parte del Espíritu Santo. En otras palabras, es un mensaje dado por Dios que tiene la intención de edificar a otras personas, de exhortar a la iglesia o a otras personas y de traer consolación. Ahora, hay que agregar, si así lo dejamos, suena muy padre, pero hay que agregar un calificativo. Porque más adelante dice que el que profetice uno y los demás juzguen. Y Alex leyó la semana pasada en el versículo 13:9, dice: nosotros profetizamos en parte. Quiere decir que si profetizamos en parte y se tiene que juzgar, entonces nuestras profecías siempre serán incompletas y falibles. Entonces es un mensaje dado por el Espíritu Santo para edificación, para exhortación o consolación que puede contener error, que es falible, que tiene que ser probado y que es probablemente incompleto. Ahora, siendo aún así, es superior a las lenguas porque es un mensaje comprensible. Versículo 12, así también vosotros, puesto que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Okay. Esto es algo que sí es comprensible y que debe de ser entonces anhelado por ello. Fíjense cómo lo pone el versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Entonces aquí Pablo está hablando de los mensajes inteligibles, del hablar en la iglesia inspirado por el Espíritu Santo, que pueden ser en estas categorías. O sea, el Espíritu Santo puede dar alguna revelación, alguna cosa, una iluminación, así de decir: wow, nos estamos dando cuenta de esto. Eso es revelación. Puede dar conocimiento, lo que en el capítulo 12, ¿verdad?, se habla como el don de ciencia, el don de conocimiento. Puede dar el Señor información. Puede ser profecía, como estamos hablando aquí, o puede ser enseñanza. Todo mundo reconoce que cuando alguien está enseñando, sabemos que el maestro es un don. Ya lo vimos en Pedro. El que enseña, ¿verdad?, el don de enseñanza, tiene ese don. Cuando alguien está enseñando, reconocemos nosotros, tiene el don de la enseñanza, tiene el don de la predicación, tiene el don de la ciencia, de la interpretación, etc. En otras palabras, son dones espirituales que ocurren en la iglesia, pero todos son hablados de manera inteligible. Entonces, así también es la profecía. Entonces, si puede ser falible, sabemos que el don de profecía no es el llamado del profeta. ¿Okay? Y ahora se usa mucho que hay personas que se llaman profetas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando la Biblia habla de profetas, hermanos, está hablando de aquellos que hablaron las mismísimas palabras del Señor y que dice: así dice el Señor de los ejércitos. Y mandaban un mensaje que era inspirado por el Espíritu, exacto y que no puede contener error. Infalible. Si un profeta profetizaba en falso, era apedreado. Y nosotros, el fundamento, dice, la iglesia está edificada sobre el fundamento de dos cosas: el fundamento de los profetas y los apóstoles. Los únicos que han sido inspirados por el Espíritu Santo para darnos las mismísimas palabras de Dios. Entonces, si la profecía, profetizamos en parte y debe de ser probada, quiere decir que no es la oficina del profeta. Entonces, el que tenga el don de profecía, que reciba palabras proféticas, yo les recomendaría: no anden diciendo que son profetas. Tampoco anden diciendo: y el Señor dice en este día que aquí, que allá. Porque si te equivocas, le estás poniendo palabras que el Señor no dijo,
y tú se la estás atribuyendo a Él. Entonces hay que ser más humildes y saber es un don y nosotros no somos profetas inspirados por Dios y por eso mucha gente que no acepta los dones espirituales dicen es que ustedes andan hablando en el nombre del Señor diciendo estas son las palabras del Señor. Y las palabras del Señor están en la Escritura y ya están escritas y nadie las puede cambiar y nadie les puede agregar y nadie les puede quitar. Y esas se las dio el Señor a los profetas y a los apóstoles. A nosotros nos da el don de profecía. Nos da el don de profecía no para agregarle a la palabra, sino para ayudarnos, para consolarnos, para exhortarnos. ¿Y cuál era la otra? Edificarnos, la principal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el don de profecía? Vamos a ver lo que no es. ¿Qué no es el don de profecía? Bueno, ya vimos, no es el don o el llamado del profeta, ¿ok? Es un don donde el Señor te da un mensaje para edificación, para consolación, para exhortación de la iglesia. Entonces, ¿qué más no es el don de profecía? No es adivinar el futuro. ¿Ok? Eso es adivinación. Y aunque Dios puede dar revelaciones de este tipo, más bien pareciera que eso es algo bastante raro. Vemos en el Nuevo Testamento que un profeta que se llamaba Agabo le profetizó a Pablo, ¿verdad?, que iba a ser arrestado. Y a Pablo cuando va con los efesios les dice, por todos lados me dicen lo que me espera en Jerusalén. Entonces ahí están anticipándole a Pablo cosas. Pero no es adivinación, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto de andar nosotros buscando que alguien me profetice qué va a pasar. Porque eso es la misma motivación que tienen personas para andar consultando brujos. El Señor lo prohíbe rotundamente, ¿verdad? El Señor no quiere que andemos nosotros buscando adivinos. Y entonces el don de profecía no es eso. El Señor nos dice en la palabra, tienes lo necesario para interpretar los tiempos y para saber lo que tienes que hacer. Punto. Si tú necesitas algo más, yo le voy a dar a otra persona una palabra de aliento para ti, para que tú seas consolado y perseveres. Pero tú ya tienes todo lo que necesitas para saber lo que tienes que saber. Tampoco, entonces el don de profecía es alguien que venga a decirte lo que debes hacer, como trayendo dirección a tu vida. Y muchos de nosotros quisiéramos recibir esto como una profecía personal. Y bueno, vamos a hablar ahorita de la profecía personal. Queremos que alguien venga y nos diga, dime qué hago, profetízame, no sé qué hacer, me caso o no me caso, profetízame y dime si esta es la mujer. No, viejo, nadie te debe profetizar eso. Tú debes de saber y tú como hombre debes de tomar la decisión. Y la decisión que tomes, tú debes de saber, para el resto de mi vida, yo voy a amar a esta mujer que yo he escogido, la responsabilidad es tuya, no se la quieras echar al Señor. Pero así somos, queremos que alguien nos diga qué hacer. Y a veces sucede, o sea, a veces sí hay una palabra personal, pero no es, ¿verdad? Y no deben de ser palabras directivas, ¿verdad? Y yo sé que hay personas y muchos testimonios, sí, el Señor me dijo que fuera y quisiera, que aquello, que allá. Bueno, ¿sabes qué? Que te diga el Señor, pero si viene alguien más y te dice, el Señor me dice que tú debes hacer esto y esto y esto otro, aguas. Tercero, no es la revelación de tus secretos. El don de profecía no es así que el Señor te va a dar así como que una visión y te van a hacer una radiografía. ¡Rum! Ya sé lo que tú traes adentro. Ya me reveló el Espíritu Santo. Yo tengo el don de profecía. No tienes que tener temor de eso, hermano. Sin embargo, sí ha habido ocasiones en que Dios revela tus secretos a alguien. Pero te voy a decir por qué sucede eso. Sucede porque el Espíritu Santo te ha estado hablando y te quiere traer convicción y corrección a tu vida y no le has hecho caso. Y te has hecho loco y no te has hecho caso. Entonces el Señor lo que hace, ¿verdad? Lo que hace, y dice Hebreos capítulo 12. Dice Hebreos capítulo 12 que entonces Él
Dice, al que a su hijo lo disciplina, y dice, a veces lo azota. Y esa palabra azota es un castigo público. Cuando tú no haces caso a la corrección del Señor, el Espíritu Santo puede descubrirte. Y entonces es público. Okay, es un azote porque cuando te estaban llamando la atención no hiciste caso. Yo le decía a mis hijos cuando estaban chiquitos, hijo, entiende con palabras. ¿Verdad? No seas como los burros que le tienen que dar con una vara para que camine. Sé como un caballo dócil que le hablas con palabras y viene. O sea, respondamos al Espíritu Santo y para que no sucedan esas cosas. Pero eso no es la profecía, ¿ok? Ahora, si tú lo ves en el Antiguo Testamento había profetas, había videntes, había hombres que eran consultados por los reyes. Y que decían, a ver, ve y consulta a Elías y pregúntale si debo ir a la guerra o no debo ir a la guerra. Y Elías les decía, el Señor dice que vayas. Okay. Eso sucedía con estos hombres porque Dios dirigía a su pueblo. Dios estaba ahí, esa era la promesa. A nosotros nos es dado el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, que es la lámpara a nuestros pies, que es la guía a nuestro camino. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Entonces se nos ha dado la oportunidad de tener esto. Y hermanos, si tenemos la convivencia y la comunión en el Espíritu con los demás hermanos para pedir consejo, tenemos lo necesario para tomar decisiones como para andar buscando adivinos o alguien que venga y nos diga, y entonces no hagamos nosotros el trabajo de estar de rodillas buscando de Dios, leyendo su palabra y diciéndole, Señor, muéstrame cuál es el camino. No se vale querer andar buscando los atajos en lugar de venir a los pies de nuestro Señor y que sea nuestro Señor el que nos guíe. ¿Ok? Ahora, sí quiero traer esto para las personas que buscan el don el don de profecía. ¿Cuál es la regla principal de la profecía? ¿Cuál es la regla principal? Es esta y es muy sencilla. El estándar de prueba de toda profecía es la palabra de Dios. Nunca puede haber una palabra profética que contradiga lo que Dios ya ha inspirado en su palabra escrita. Nunca puede haber una palabra profética que vaya en contra o que contradiga lo que está escrito. Por eso es que son tan peligrosas las profecías personales, porque son cosas, ¿verdad? Como me acuerdo que una persona una vez le profetizaron, su esposo se había ido, una cosa así, no me acuerdo exactamente cuál había sido el caso, pero estaba separado de su esposo. Y vino una persona y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me dice que tu esposo va a volver y tú te vas a reconciliar con tu esposo, vas a ser feliz y esto otro, Dios te va a hacer ese que tanto le has pedido tú. Y la persona se entusiasmó toda. Y a unos meses creo que se murió el esposo o algo así pasó. Y esa persona se confundió toda. Entonces, ¿qué pasó? El Señor me dijo. No, sabes que el Señor no te dijo. Una persona te dijo, pero tú, en lugar de probar esa palabra y en lugar de medirla conforme a la palabra de Dios, creíste lo que vino una persona y te dijo. Yo les voy a dar un testimonio personal. Cuando nació nuestra primera hija, yo le pedí al Señor que el segundo fuera niño. Y se lo pedía todos los días. Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Cuando Kena se embaraza, yo tuve un sueño. Y soñé que nacía el niño. Le dije, es un niño, Kena. Yo siento el Señor, o sea, ya me mostró el Señor, va a ser un niño. Y va a ser un niño, y va a ser un niño. Okay. Y no solamente eso, el primer parto había sido cesárea de emergencia. Y dije, el Señor te va a conceder que tengas un hijo varón y va a ser un parto natural. Le dije, palabra profética. ¿Cuántas horas estuviste en labor de parto, mi amor? ¿30 y cuántas? 36 horas en labor de parto. Ok.
Y yo, échale ganas porque tiene que ser parto natural. Va a ser parto natural, no te rajes. Los que tuvieron hijos ya saben lo que es. 36 horas. Hasta que ya casi Ken así ya desmayándose, dijo el doctor, dijo, ¿sabe qué? Ese bebé no va a nacer. Vamos a operarla. Y yo, Señor, ¿qué pasó? Si tú me dijiste. Y que nace niña. Para mí fue un balde de agua fría. Pero dije, Señor, ¿qué pasó? Como si fuera algo de parte de Él. ¿Verdad? La semana que entra vamos a hablar un poquito de eso. De cómo nosotros, ¿verdad?, confundimos nuestros deseos con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Y tenemos que aprender a discernir, hermanos. O sea, esto no quiere decir que entonces nosotros debemos desechar la profecía, porque podemos caer en una cosa como esa, sino que si Kena, por ejemplo, pues estaba jovencita, pero si ella hubiera sabido lo que sabe ahora, me diría, ¿sabes qué? Pues qué bueno que hayas soñado y qué bueno que hayas pensado y qué bueno que ese sea el deseo de tu corazón, pero nosotros tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad, niño o niña, que nazca bien como tú lo quieras, Señor, nosotros estamos en tus manos esperando tu voluntad. Punto. ¿Ok? ¿Por qué, verdad? Porque de todas maneras cometemos errores. Yo batallé ahí, tuve un rato ahí, y ya después que había la niña y todo, bueno, pues ya la quise. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando la siguiente semana sobre la práctica de estos dones. El día de hoy así nomás así rápido, ¿qué son? Espero que tengan un entendimiento. Yo les quiero pedir que vayan a sus grupos de casa y en sus grupos de casa comenten su experiencia. Si han tenido experiencia con el don de lenguas, buena o mala, coméntenla. Si han tenido experiencia con el don de profecía, buena o mala, coméntenla. Si ustedes han tenido una experiencia donde ustedes sienten que el Señor les da un mensaje para alguien más, coméntenlo, ¿ok? Yo quiero que esto se maneje abiertamente, hermanos. Y que lo manejemos abiertamente y que lo podamos nosotros, que podamos aprender. Y debemos nosotros entonces procurarlo. Tanto procurar el don de lenguas, porque dice Pablo, no debemos impedir el don de lenguas, ni debemos prohibir el don de lenguas, pero sobre todo debemos de buscar el don de profecía. Y no es tan difícil como parece. Yo siento, puesto que está en la Escritura, yo siento que el Señor quiere dar mucho don de profecía. Y nuestra meta como iglesia es que nosotros estemos experimentando esto con suficiencia, hasta con abundancia. Entonces va a empezar así, va a empezar a hablar el Señor y yo quiero que tú lo experimentes, lo vivas y bendigas a la iglesia con eso. Esa es nuestra meta. Queremos que nuestras reuniones de oración, nuestras reuniones de casa, nuestras reuniones congregacionales haya regularmente palabras proféticas. ¿Ok? Entonces, en su grupo de casa es el lugar donde ustedes van a empezar a comentar estos. Ahí está en su tarea. Si quieren, saquen la tarea, la última tarea que recibieron del capítulo 12 o de procurando los dones espirituales que di yo, la última tarea que les di, y llévensela para que la comenten también, para que el Señor nos aliente en esto. Amén. Vamos a orar.